Iniciamos grabación. Buen día, ¿cómo están? Les voy a colocar, están viendo mi pantalla, bases celulares de la respuesta inmune específica. A partir de hoy comenzamos con la inmunidad específica o adaptativa, que es la que se va generando activamente frente a un agente patógeno que ha ingresado a nuestro organismo. Y, lógicamente, está interrelacionada con la inmunidad inespecífica que hemos venido aprendiendo en las clases pasadas, ya que ustedes saben que el macrófago o la célula dendrítica que fagocita y extrae el antígeno se convierte en célula presentadora de antígeno. Expresa en su complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 el antígeno en la superficie y migra al ganglio más cercano para entregar el antígeno justamente a este nuevo capítulo que vamos a ver hoy día, que son las células de la inmunidad específica. Entonces, encadenando todo eso, podemos empezar a conocer de qué se trata este tipo de células. Las características del sistema inmunitario específico o adaptativo son las que vemos ahí, las 4 más importantes. Son altamente específicas, ya que se van a formar células, linfocitos T específicos, para buscar al antígeno que lo activó y destruirlo, pero solamente a ese antígeno, o sea que es altamente específica esta célula. Y si se trata de anticuerpos, los anticuerpos producidos por las células llamadas linfocitos B también van a ser específicos contra el antígeno que presentó la célula presentadora de antígeno, por lo tanto es altamente específica, ya que hará solamente su efecto de unirse al antígeno que estimuló al linfocito B para producirlo, para producir a este anticuerpo. Es muy diversa. Ya habíamos visto que la variedad de anticuerpos que puede tener un individuo puede llegar a 10 a la 9. Esa es la diversidad, es muy diversa. Mientras he tenido más contacto con un agente, con un microorganismo, más antígenos se habrán captado, 1 por cada antígeno, 2, 3, 10 por cada microorganismo. Entonces tendré una gran diversidad, siendo que habíamos visto que son solamente 5 tipos de anticuerpos, pero los más importantes desde el punto de vista de inmunidad adaptativa y defensa, IgG, IgM. Pero la diversidad es inmensa. Además, este sistema inmunitario tiene memoria, lo que significa que en el primer encuentro, al que se llama en medicina primoinfección, en el primer encuentro se extrajeron los antígenos del germen, se presentaron al sistema inmunitario adaptativo y luego de muchos años, si nuevamente ese microorganismo vuelve a ingresar al mismo individuo, va a tener unas células que han guardado en su memoria, por eso se dice memoria, que han guardado en su material la fórmula para producir anticuerpos, en el caso de los linfocitos B, inmediatamente frente a ese agente agresor que ya era conocido. Y en los linfocitos T también han guardado en su memoria la información e inmediatamente comienzan a producirse clones de linfocitos T
que atacarán a ese antígeno. Y ese antígeno, lógicamente, está en la superficie del germen, quiere decir que atacarán al germen. Son altamente especializados, ya que esta especialización va juntamente con la diversidad y la especificidad, ya que van a dedicarse a producir un solo tipo, en el caso de los B, un solo tipo de anticuerpos específicos, especializados en buscar a ese antígeno y no a otro. Y su producción es autolimitada en el sentido de que cuando el germen ya no está dentro del organismo humano, no se van a malgastar recursos e inmediatamente el sistema inmunológico comienza a disminuir su producción y a mantenerla en un nivel bajo, suficiente como para el inicio de la defensa en caso de que vuelva a ingresar el germen. Es por eso que si en laboratorio buscamos anticuerpos en un paciente contra COVID, y si el paciente ya tuvo encuentro con el virus hace medio año, un año, va a seguir teniendo IgG positiva en niveles bajos. Así sucede con cualquier antígeno y es por eso que la vacuna, ustedes saben que las vacunas en general están activas durante 10 años y a los 10 años se sugiere, sobre todo si uno va a estar en una zona endémica, ponerse un refuerzo para estimular a estas células de memoria, porque la autolimitación ha hecho que los anticuerpos estén en unas concentraciones muy bajas frente a ese germen. Otra característica es que va a reconocer lo propio para conservarlo y va a reconocer lo ajeno para destruirlo, atacarlo y destruirlo. Entonces, siempre el reconocimiento de lo propio y lo ajeno es típico del sistema inmunitario, tanto del sistema inmunitario natural o innato, como del sistema inmunitario adaptativo o específico. Y eso nos va a mantener saludables. Bien, conocidas estas características, vamos a pasar a hablar un poco de la inmunidad humoral. Recuerdan que yo les dije que se decidió colocar o acuñar el término humoral en la época del boom de la psicología, donde se hablaba de los humores en las personalidades de los individuos, y el humor es algo intangible. Entonces resulta de que como no se podían ver los anticuerpos al microscopio, decidieron acuñar inmunidad humoral. Y la inmunidad humoral va a estar generada gracias a los linfocitos B, que maduran hacia células plasmáticas cuando son activadas porque han recibido al antígeno. Y estas células plasmáticas o plasmocitos van a ser los secretores de anticuerpos, los que estando en el intersticio, estando en el plasma, van a buscar al antígeno para hacer la unión antígeno-anticuerpo. Y la otra inmunidad adaptativa o específica es la inmunidad celular, en la que se van a activar linfocitos T hacia linfocitos T citotóxicos, los cuales van a aprender a reconocer al antígeno que los activó y solo a ellos, pero van a detectar al antígeno en células humanas alteradas que estuvieran mostrando el antígeno en su complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. Si tienen alguna duda o pregunta, me interrumpen.
Aquí nuevamente tenemos este cuadro que lo vimos de otra manera hace unos dos temas atrás. Espérenme un segundo. Bien. Entonces recuerdan que habíamos dicho que todas las células del sistema inmunitario se generan a partir de la médula ósea de la célula madre indiferenciada, de la célula tronco común o la célula hematopoyética. Tiene varios nombres, que frente a un estímulo, ella comienza a madurar y a generar lo que precisa nuestro organismo. En el caso que nos ocupa ahora, puede comenzar a madurar y diferenciarse hacia linfocito B o hacia linfocito T. La maduración de los linfocitos, miren, de esta célula madre indiferenciada, la maduración hacia linfocitos B sucede en la misma médula ósea. Maduran los diferentes estadios de maduración hacia linfocitos B, se van a llamar linfocitos pro B y finalmente linfocitos B maduros vírgenes. El linfocito B maduro virgen es aquel linfocito que está listo para recibir a un antígeno y lógicamente se lo llama virgen porque todavía no lo recibió y cuando lo reciba se transformará en un linfocito efector, es decir, va a ir madurando hasta célula plasmática y esta célula plasmática o efectora lo que va a hacer es efectuar la producción de anticuerpos específicos contra el antígeno que estimuló a ese linfocito B maduro virgen. Algunos linfocitos aquí se van a transformar en células de memoria, que son células que van a guardar la información para la producción de anticuerpos específicos contra el antígeno que estimuló. Si la célula madre comienza a madurar hacia linfocitos T, va a madurar y en esa maduración vamos a tener lo que es el linfocito pro-T. Este antes migra hacia el timo. Entonces esta célula, conforme va madurando, está el linfocito pre-T, migra hacia el timo y allí se va a llamar timocito, donde va a terminar de madurar, transformándose también en un linfocito T maduro virgen, que es este linfocito listo para recibir al antígeno, pero virgen porque todavía no lo recibió, pero está maduro, está listo. Si este linfocito T recibe al antígeno, se va a transformar en un linfocito T CD8 y este linfocito T activado se denomina linfocito T citotóxico. Miren, cuando estamos con linfocitos T vírgenes o linfocitos B vírgenes, ya sea del timo o de la médula ósea, dependiendo de cada uno, estos T vírgenes o B vírgenes van a migrar a todos los ganglios del organismo para esperar ahí al antígeno que los haga efectores. Quiere decir que si pasásemos una línea imaginaria por este lugar, tenemos que aquí sucede la maduración en los órganos primarios del sistema inmunológico. Y la segunda maduración hacia la especificidad va a suceder en los órganos secundarios, que serían los ganglios linfáticos principalmente. Hay otros que los vamos a estudiar seguidamente.
Entonces, si hablamos de órganos primarios, en algunos libros llamados órganos centrales también, tenemos dos. La principal, la médula ósea, ya que en la médula ósea está la célula madre o hematopoyética, que es la que va a dar origen tanto a linfocitos T como a B. ¿Y quiénes maduran dentro de la misma médula ósea? Los linfocitos B. Quienes maduran en otro lugar, migran para madurar al timo los linfocitos T. Entonces, al timo también se lo ha clasificado como un órgano linfoide primario. Las funciones de estos órganos son, en médula ósea, la producción de células inmunocompetentes y ambos, médula ósea y timo, tienen la función de diferenciación hacia la maduración, tanto de linfocitos T en el timo, linfocitos B en médula ósea, hasta llegar a ser maduros vírgenes. El timo, aquí un breve pantallazo de lo que es el timo, que ustedes dominan muchísimo, ya que lo estudiaron a profundidad en anatomía. En el timo es la maduración de linfocitos T, que se llaman así justamente por el timo. Está ubicado el timo en el mediastino anterior, es bilobulado y es un entramado de células epiteliales dendríticas que tienen funciones muy interesantes. Presenta una parte cortical y una parte medular. En la parte cortical, en la corteza, se encuentran los linfocitos maduros vírgenes que, perdón. No, se encuentran los linfocitos inmaduros que llegaron del timo, de la médula ósea. Es que entró mi perro y me desconcentró aquí, perdón. Ahí se alojan los linfocitos T que vienen migrando de médula ósea para comenzar a madurar. Conforme ellos van madurando, acordémonos que la maduración consiste en mitosis. Entonces, si ellos van madurando, van dividiéndose por mitosis. Y conforme van madurando, van migrando hacia la médula del timo. Es decir, que los que están en la zona medular ya son los linfocitos mucho más maduros y finalmente los linfocitos T maduros vírgenes que saldrán del timo hacia los ganglios linfáticos para ubicarse ahí como linfocitos T maduros vírgenes. ¿Ya? Entonces, esa es la función del timo como órgano primario de final de la diferenciación de los linfocitos T hasta linfocitos T maduros vírgenes. Cabe decir, y seguramente ya lo saben porque están llevando hematología, que los linfocitos no podemos nosotros al mirar al microscopio saber si son T, si son B, absolutamente nada, ¿ya? Sin embargo, en la literatura está descrito lo que es un linfocito maduro virgen y se considera que el linfocito maduro virgen es un poco más pequeño que un linfocito estimulado. Sin embargo, los microscopios ópticos que usamos en análisis clínico, o sea, para el diagnóstico laboratorial de humanos, no tiene ni siquiera la posibilidad de medir el tamaño de la célula. Por lo tanto, no podemos nosotros establecer cuando vemos un linfocito al microscopio su estadio de linfocito maduro virgen o de linfocito estimulado, o sea, un CD8, ¿ya? Pero de todos modos, en la literatura está que el linfocito maduro virgen, lógicamente,
como no ha tenido un estímulo antigénico en su citoplasma, que es donde se van a producir todos los receptores que identificarán luego al antígeno, no están funcionando. Entonces ese citoplasma, al estar sin funcionamiento, va a ser un citoplasma muy reducido. Por eso se va a observar un citoplasma delgado, porque tiene pocas mitocondrias, pocos ribosomas, pocos lisosomas, porque no existe una actividad metabólica dentro de este linfocito. Y se dice que es un poco más pequeño, mide de 8 a 10 micras en relación a un linfocito ya estimulado, efector. Su heterocromatina se encuentra densa. La función de este linfocito maduro virgen que salió de médula ósea, si es ¿cuál? A ver si me responden. Si salió de médula ósea, ¿cómo se llamaría? No escuché, disculpa. De médula ósea, doctora, es el linfocito inmaduro. El T o el B sale como maduro virgen. Estamos hablando de los maduros vírgenes. En médula ósea se quedó a madurar el linfocito B. Por lo tanto, el linfocito B maduro virgen saldrá de médula ósea hacia el ganglio, hacia los ganglios con estas características. Y el linfocito T, que fue el que maduró en el timo, hasta maduro virgen, saldrá del timo y migrará a los ganglios para allí esperar al antígeno. Entonces, la función de cualquier linfocito, el T o el B, es migrar al ganglio, a los ganglios, para allá recibir al antígeno. Una vez que lo recibe, lo metaboliza, lo estudia y aprende a reconocer ese antígeno. Y cuando ya aprendió a reconocer al antígeno, se lo considera un linfocito B efector o maduro completo y se iniciará la respuesta inmunitaria adaptativa. ¿Ya? Entonces, esto sucede con cualquiera de los dos linfocitos maduros, el B o el T. En los órganos linfoides secundarios o periféricos van a suceder estas cosas. Van a estar ahí los linfocitos T y B maduros vírgenes y en ese lugar se va a llevar a cabo el contacto del linfocito, cualquiera de los dos, con el antígeno que fue traído del lugar del problema hacia el ganglio por la célula presentadora de antígeno. ¿Cuál es la célula presentadora de antígeno mucho más especializada? El macrófago o la célula dendrítica o el neutrófilo. ¿Células dendríticas? La célula dendrítica, ¿ya? Entonces puede ser una célula dendrítica que haya migrado hasta el ganglio más cercano, llevando al antígeno. Entonces, estas son las funciones importantes de los órganos linfoides secundarios. ¿Cuáles son los órganos secundarios o periféricos? Los ganglios linfáticos, que están distribuidos por todo el organismo, el vaso y otros tejidos linfoides asociados a mucosa como amígdalas, placas de Peyer, apéndice. Todos ellos van a formar lo que se va a llamar órganos linfoides secundarios o periféricos. Entonces aquí en este cuadro, que es interesante, nos muestra
las estructuras del sistema inmunológico y podemos ver que tenemos la médula ósea en los huesos largos, el timo, que son los dos órganos primarios, y luego tenemos el vaso, tenemos los ganglios distribuidos por todo el organismo, y aquí estarían, miren, unas cadenillas de ganglios, y obviamente por aquí en algún sitio tiene que estar el apéndice, por aquí las amígdalas y las placas de Peyer por aquí. ¿Mm? Bien, entonces vamos a estudiar un poquito los órganos linfoides. Los órganos linfoides están interconectados entre sí por vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Generalmente los linfocitos van a circular cuando están inmaduros por los vasos linfáticos y cuando están maduros por los vasos sanguíneos. Por eso es que en un hemograma no vemos células inmaduras, salvo que sea una patología, ¿no es cierto? Ya ustedes que llevaron hematología saben que todas las células maduras del sistema inmunológico, los que están a la derecha, son los que se pueden observar en sangre circulante. La circulación de los linfocitos entonces está por todo el organismo con disponibilidad 24/7, como dicen últimamente, ¿no? Las 24 horas, los 7 días de la semana. Y estos órganos linfoides que están interconectados por vasos linfoides permiten estos vasos el transporte del antígeno al órgano linfoide más cercano para que ahí interactúe el antígeno con los linfocitos maduros vírgenes y estimule a la formación de linfocitos efectores. Entonces, por estos vasos linfáticos está ocurriendo todo el tiempo el transporte de linfocitos efectores, de anticuerpos resultantes de la inmunidad adaptativa y también por los vasos sanguíneos. De tal manera que todo es homogéneo con esta disponibilidad constante. Por eso es que yo si saco una muestra de sangre, voy a poder encontrar en esa muestra de sangre, que seguramente en alguna práctica les dije, todo lo que yo quiera. Si yo quiero detectar anticuerpos contra Chagas y el paciente tiene Chagas, voy a poder en esa gota de sangre que saqué detectar esos anticuerpos. Pero si el paciente también tiene toxo, voy a poder detectar los anticuerpos antitoxo y voy a poder detectar los anticuerpos contra todas las vacunas que se puso y contra los gérmenes que últimamente le afectaron hace 2 años dengue, hace 1 año COVID. Si el paciente padece de herpes, pues voy a detectar los anticuerpos antiherpes, todo lo voy a detectar en esa gota de sangre, porque es homogéneo, la circulación es homogénea. Muy bien. Esta es la cadenilla de ganglios linfáticos. Entonces, fíjense, esta cadenilla de ganglios linfáticos tiene como función concentrar en cada ganglio linfocitos B y T maduros vírgenes, cosa de que cuando llega una célula presentadora de antígeno trayendo el antígeno al ganglio más cercano, este ganglio va a comenzar a hacer madurar a los linfocitos maduros vírgenes que tiene dentro, para que ellos luego produzcan anticuerpos, si son los B, y produzcan linfocitos T, CD8, si son los T. Por dentro, ¿cómo es un ganglio linfático? El ganglio linfático está formado por diferentes lóbulos y está irrigado por arterias. Además, está conectado a la parte de vasos linfáticos, ¿no? Lo que va a permitir
que tenga muy buena irrigación y que mediante los vasos linfáticos le llegue la célula presentadora de antígeno con el antígeno correspondiente. Y que por esos mismos vasos, tanto sanguíneos como linfáticos, salgan los productos efectores. Los vasos linfáticos se sabe ya que es una red paralela a los vasos sanguíneos y se extravasan los productos entre vasos linfáticos y sanguíneos, ya que están el uno paralelo al otro. ¿Qué corre por los vasos linfáticos? La linfa, que es un líquido con elementos celulares. ¿Y cómo está formado un ganglio linfático? El ganglio tiene forma arriñonada, presenta vasos de esta red linfática, vasos aferentes por donde llega la célula presentadora de antígeno con el antígeno. Y tiene vasos eferentes por donde salen las células ya activadas, las efectoras, las que están produciendo anticuerpos, en el caso de los B, o los linfocitos T CD8 en el caso de los T. El ganglio tiene 3 zonas bien delimitadas. La parte más externa de un lóbulo, que es la parte cortical, luego la parte central, media central, que es la paracortical, y la parte central misma, que es la medular. Entonces tenemos una zona cortical, una paracortical y una medular. En la cortical van a estar los linfocitos B maduros vírgenes. Es una zona timo independiente porque los linfocitos B vienen de médula ósea, por eso es una zona timo independiente, no tiene nada que ver con el timo, significa. Y ahí están los linfocitos B maduros vírgenes, esperando al antígeno. En la zona paracortical hay muchas células dendríticas y ahí están los linfocitos T, esperando al antígeno. Conforme los linfocitos B y T van madurando, porque ya recibieron al antígeno, van migrando hacia la zona medular. Entonces, en la zona medular se van a encontrar tanto linfocitos T como B maduros, específicos ya, que van a salir hacia el lugar del problema a efectuar la acción de defensa. Por eso se llaman linfocitos T y B efectores. Los linfocitos B efectores también han adquirido la denominación de plasmocitos. Entonces es el plasmocito el que va a producir los anticuerpos. Bueno, aquí es otra imagen con los vasos linfáticos y los ganglios. ¿Qué pasa con el otro órgano del sistema inmunológico específico, este órgano secundario llamado vaso? El vaso está formado por 2 tipos de regiones, una pulpa roja y una pulpa blanca. En la pulpa roja, por eso es tan roja, ahí sucede la destrucción de los glóbulos rojos viejos y por tanto es de un color más intenso. Pero la otra región del vaso es la pulpa blanca, donde están acumulados linfocitos T y B maduros vírgenes. Estos linfocitos T maduros vírgenes van a estar siempre, igual que en el ganglio. Se fijaron que en el ganglio teníamos la zona cortical rica en B y la zona paracortical rica en T. No están mezclados. Igual aquí
En el vaso hay dos zonas. Una zona timodependiente, donde van a estar los linfocitos T maduros vírgenes esperando al antígeno. Y otra zona timo-independiente, donde van a estar los linfocitos B. Entonces no están mezclados, están separados. Cuando llega el antígeno al vaso, este antígeno va a estimular a la zona timodependiente para la producción de linfocitos TCD8, que son los linfocitos efectores. Y estos antígenos van a estimular a la zona timo-independiente para que estos linfocitos B maduros vírgenes continúen su maduración hasta plasmocitos, que son las células efectoras, cuyo efecto es producir anticuerpos específicos contra el antígeno que los activó. Cuando llega un antígeno al vaso, cuando el antígeno se encuentra circulando en sangre, ejemplo, qué sé yo, un dengue. Fíjense que, bueno, es que no necesariamente solamente el vaso. Ustedes saben que si hay un microorganismo que está sistémico, se van a activar muchos ganglios y también el vaso, ¿no es cierto? Pero si es una infección localizada, vamos a suponer en la mano, el ganglio más cercano es donde se va a activar. Entonces, en el vaso va a haber el contacto del antígeno para producir células inmunocompetentes efectoras de antígenos que vienen por sangre. Entonces hay diferentes vías de captación del antígeno. Si el germen ingresa por piel o por mucosa, lógicamente la lucha de la inmunidad inespecífica va a ser en el lugar de la lesión. Y por eso es que en esa zona de la lesión, mediante la vía linfática, las células presentadoras de antígenos van a llegar al ganglio más cercano a presentar el antígeno, para que ahí se active el sistema inmunológico específico. Si la vía de ingreso del germen es la aérea o es la digestiva, pues se van a activar los macrófagos también, las células dendríticas también, van a atrapar al antígeno. Una de ellas se transforma en célula presentadora de antígeno y lleva el antígeno en el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, ese antígeno al órgano linfoide más cercano. ¿A cuál órgano linfoide más cercano? Pues a las amígdalas, a las placas de Peyer, al apéndice, porque estamos hablando de vías aéreas y vías digestivas. Y en esos órganos secundarios, amígdalas, apéndices, placas de Peyer, se comenzarán a producir la maduración de las células linfocitos T y B maduros vírgenes para transformarse en células efectoras. Y todos los gérmenes que ingresan por vía sanguínea, pues normalmente van a activar al vaso. Así son las vías de captación del antígeno en el organismo. El transporte de los antígenos desde el lugar del problema es a partir, ya sabemos, de la línea monocítica macrofágica, donde solamente hay dos células que pueden tener la función de presentar antígeno, que es el macrófago en tejido, el monocito en sangre circulante y la célula dendrítica, quienes digieren al microorganismo de manera enzimática, por eso es una digestión, extraen el antígeno, lo colocan en su superficie sobre el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 que estudiamos la semana pasada, y luego
llegan al ganglio más cercano. ¿Se acuerdan que yo les dije que en el ganglio, en la puerta del ganglio, donde están llegando estos linfocitos, estas células presentadoras de antígeno, van a estar los linfocitos T cooperadores o linfocitos TCD4, que son los que van a recibir al antígeno que está siendo presentado por esta célula presentadora de antígeno. Y es aquí cuando éste recibe al antígeno, este linfocito T cooperador es el que va a llevar el antígeno a presentarlo dentro de ese órgano linfoide secundario para dar inicio a la respuesta inmune específica o adaptativa, ya sea de tipo humoral o ya sea de tipo celular. Ya habíamos visto a los linfocitos en general, ¿se acuerdan? Que medían 8 a 10 micras, que tenían un citoplasma pequeño, reducido, porque tenían pocas organelas. Pero cuando este linfocito maduro virgen, que todavía no ha sido estimulado, recibe al antígeno, ahora sí ya va a ser estimulado, se transforma en un linfocito efector. El linfocito efector porque va a efectuar la acción de defensa, por eso un efector va a efectuar una acción. Es un linfocito más grande, ya no mide 8 a 10 micras, mide de 10 a 12 micras, por eso les digo que nosotros no podemos diferenciar porque es mínima la diferencia de tamaño para medirlo así sin un micrómetro, ¿no? Tiene una heterocromatina laxa. En cambio, el linfocito maduro virgen lo tenía densa. Y el citoplasma, como comienza a haber metabolismo, aumenta la cantidad de mitocondrias, aumenta la cantidad de lisosomas, de ribosomas, de aparato de Golgi. El núcleo está trabajando arduamente, mandando ARN mensajero. Entonces, hay mucho trabajo dentro de lo que es el citoplasma, por eso es que el citoplasma adquiere mayor volumen, el núcleo se retrae un poco y a este linfocito se lo va a llamar efector. Función de un linfocito efector. Este linfocito efector tiene como función principal eliminar al antígeno, es decir, detectar al antígeno para luego atacar al microorganismo que lo posee. Y por tanto va a eliminar finalmente al microorganismo. Sí, tenemos tres tipos de linfocitos que se conocen con funciones efectoras. Los linfocitos TH, que serían los helper, que una de las funciones principales también, además, es la de producir citocinas, que son aquellas sustancias que van a estimular a otras células por acción paracrina o endocrina en el momento de que tenemos al agente agresor. Los linfocitos T que producen lisis, entonces los linfocitos T, que serían los linfocitos TCD8, ahí dice células de linfocitos T o linfocitos T citotóxicos y citolíticos, que lo que van a hacer es lisar a las células infectadas que estuvieran avisando que están infectadas y además eliminar a las células tumorales que están empezando a transformarse. Porque habíamos dicho en alguna clase anterior que el sistema inmunológico tiene que ser
intolerante a las transformaciones celulares anómalas de cualquier célula del cuerpo. Es decir, cualquier célula que decide dejar de hacer su función tiene que ser eliminada inmediatamente. Por eso es que el sistema inmunológico no puede tener tolerancia, porque al tolerar a una célula que decidió dejar de hacer su función, a la larga va a transformarse en un tumor. Y tenemos a los linfocitos B, que se van a transformar en plasmocitos o células plasmáticas y son las que van a sintetizar y secretar anticuerpos. Estos linfocitos efectores ya terminaron de multiplicarse, se han multiplicado muchas veces, entonces ya no tienen capacidad de autorrenovarse. Tienen vida relativamente corta, suficiente como para detectar al antígeno, buscar al antígeno, detectar al antígeno y unirse a él y destruir al que porta el antígeno, es decir, destruir al germen o a la célula infectada y en casos patológicos destruir a la célula transformada o tumoral. Bueno, ya sabemos el linfocito T, que viene su producción desde médula ósea, que luego migra al timo para terminar de madurar hasta el linfocito T maduro virgen. Estos linfocitos T se conocen de dos tipos, los linfocitos T CD4 y CD8. CD significa en castellano grupo de diferenciación, pero está escrita en inglés clúster de diferenciación. Por eso viene como CD. Las células que en su superficie presentan el CD4 se llamarán linfocitos T CD4, que son unos linfocitos helper o ayudadores. Helper en inglés, help, ayuda. En castellano serían los linfocitos T ayudadores o cooperadores. Y tienen en su superficie este clúster de diferenciación CD4. Los linfocitos que presentan en su superficie otro tipo de marcador llamado CD8 son los linfocitos T citotóxicos y supresores. Los que tienen el CD4 son de inmunidad inespecífica, son los ayudadores o helper. En cambio, los CD8 son de inmunidad específica. Veamos un poquito los linfocitos TCD4 o helper o colaboradores o ayudadores. Su función, cooperar, por eso se llaman ayudadores o cooperadores. Su función, cooperar con el resto de las células del sistema inmunológico para facilitar la respuesta inmunitaria a estos CD4 que están en la puerta, como yo les digo, del ganglio, por ejemplo. Por eso son cooperadores. Ellos producen en el organismo lo que se ha denominado hipersensibilidad retardada, que es una reacción inmunológica que la vamos a estudiar en unas 4 clases más, cuya finalidad es, la finalidad es que linfocitos y células fagocíticas eliminen al antígeno. Inicia toda respuesta inmunitaria específica porque es el puente de conexión entre la célula presentadora de antígeno y él va a presentar luego el antígeno a las células maduras vírgenes del sistema inmunitario específico. Por eso en esta última frase dice la unión macrófago-antígeno se realiza mediante el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2
Y esta célula, que ahora se llama presentadora de antígeno, migra al ganglio más cercano, entrega este antígeno a este linfocito T cooperador. Y este es el que es el intermediario, porque ahora, teniendo el antígeno, lo va a presentar al sistema inmunitario específico. Los linfocitos T citotóxicos y supresores. Estos linfocitos son los T8 o linfocitos T CD8. Ellos son las células que han madurado en el órgano secundario más cercano al lugar del problema porque han recibido al antígeno y son altamente especializados, se especializan en reconocer a ese antígeno. Por lo tanto, una vez que maduran, salen del vaso o salen del ganglio o del órgano secundario donde se están activando hacia el intersticio, hacia la sangre, hacia la linfa y van a buscar al antígeno. Encuentran al antígeno, se unen a él y como son linfocitos citotóxicos, tienen que encontrar al antígeno que está presentado en células propias en el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. Entonces, si esta es una célula propia, no inmunológica, que está invadida por un germen, ella tiene que presentar en su complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 el antígeno. A ver, vamos a suponer que este es el antígeno. Entonces, en el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, tiene que estar el antígeno. Entonces, esta célula presenta en su complejo de tipo 1 al antígeno. Es en este momento en que este linfocito CD4 detecta al antígeno, lo que significa que él va a destruir a la célula propia, a esta célula, porque esta célula está avisando, estoy invadida, tengo dentro un germen que está proliferando y nos quiere hacer daño. Y si sigue proliferando, entró uno a la célula y van a salir miles. Por lo tanto, hay que matar rápidamente a esta célula para que el germen que está invadiendo no prolifere. ¿Mm? Algunas células, tanto de la serie B como de la serie T, que ya han sido activadas con el antígeno, se transforman en células inmortales llamadas quiescentes. Estas células quiescentes e inmortales median las respuestas rápidas en las próximas invasiones. Por eso es que yo les decía, si de aquí a 2 años me invade el mismo germen que me invadió hoy día, pues estas células quiescentes o células de memoria han guardado la fórmula del antígeno e inmediatamente van a comenzar a activarse y si son de la serie T, a la producción de activación de linfocitos T que se clonen hacia la defensa. Y si son B, pues guardarán la fórmula para producir anticuerpos rápidamente contra ese agente agresor. Entonces, esta es la memoria. La memoria está guardada en una célula especial llamada quiescente. Esta célula especial, ¿ya? Va a tener un clúster de diferenciación que hoy en día es el 44, ¿ya? Y migran al sitio de la infección para actuar ahí produciendo lo que tienen que producir. E inmediatamente, por eso es que la segunda vez que uno se enferma con el mismo germen, la enfermedad es
menos fuerte, ¿no es cierto? Porque ya las defensas comienzan a funcionar, las defensas específicas, rápidamente. Por eso es que ustedes, no sé si ya llevaron pediatría, las enfermedades virales de la infancia solamente se producen una vez en la vida, ¿no es cierto? Como la varicela, como el sarampión, la viruela en sus épocas. Pero no es que se presentan una sola vez en la vida porque nunca más tenemos contacto con el germen, no. Porque la segunda vez que vamos a encontrarnos con el germen, porque el germen nos invadió, nuestras células de memoria actúan rápido y no permiten que el germen prolifere. Por eso es que las eruptivas de la infancia dan una sola vez. Las siguientes veces, nuestro sistema inmune nos defiende de una manera prodigiosa gracias a estas células de memoria. Porque vamos a seguir teniendo contacto con el germen. Es igual que en COVID. En COVID, gracias a las células de memoria, cada día vamos a tener síntomas más leves. Como que ahora los síntomas son similares a un resfrío común, porque es un virus respiratorio. Y ya tenemos las defensas. Ah, ¿qué defensas? Las células de memoria, que se van a activar inmediatamente, produciendo linfocitos T, las células de memoria T, linfocitos T efectores, y las células de memoria B, una rápida producción de anticuerpos. Ya no esperar 7 días para la M y 18 días para la G, no, ahora es inmediata gracias a estas células. Aquí tenemos a un linfocito T, este es el citoplasma del linfocito T. ¿Ven mi mouse? Sí. Muy bien. Este es el linfocito T, este es su citoplasma y estos son los receptores, ¿no? Siempre son 2 cadenas, habíamos dicho. Este es un receptor del linfocito T, formada por 2 cadenas, por eso dice un dímero. Una cadena alfa, una cadena beta, con unos puentes disulfuros, siempre son así. Y aquí tenemos un grupo amino terminal y estas son las regiones variables y las regiones constantes. Y está anclada a la membrana citoplasmática. Es este receptor de linfocito T en esta región que va a reconocer al antígeno que lo está presentando aquí al frente. Imaginémonos una célula propia invadida por un germen y que está en su complejo de tipo 1 presentando al antígeno. Y es aquí que el linfocito T va a interactuar para reconocer al antígeno. Entonces, las interacciones celulares en la respuesta inmune son reconocimiento del antígeno en el complejo mayor de tipo 1 que expresan todas las células nucleadas. En el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, los que presentan antígenos al sistema inmunitario, como macrófagos, como células dendríticas, linfocitos B y T. Y luego tenemos las inmunoglobulinas, que son también células que reconocen a los antígenos, pero a los antígenos que están sobre el germen cuando el germen está libre en el intersticio o en el plasma, cuando está libre. Entonces las inmunoglobulinas van a actuar sobre el germen libre. Es lógico porque si nos acordamos de complemento, teníamos al germen nadando, nos los vamos a imaginar en el intersticio, y el germen tiene al antígeno colocado aquí en su superficie. Viene el anticuerpo y se une específicamente a este antígeno. ¿Y qué pasa? Hay transformaciones en la fracción constante del anticuerpo y a raíz de eso se activa el complemento por la vía clásica
y finalmente el émbolo lítico va a malherir a esta bacteria, que es la que tiene el antígeno. Entonces, esa es la especificidad, ¿no?, de las inmunoglobulinas. Los receptores de linfocitos T, que acabamos de ver ahora, que son estos que van a captar al antígeno presentado por una célula que tiene el complejo de tipo 1. Cuando todo esto sucede, lógicamente las células, al activarse, tienen que comunicarse. Y para comunicarse tienen que secretar interleuquinas. Cada interleuquina hoy en día recibe la numeración de interleuquina 1, 2, 3, etc. Las interleuquinas que ya tenían nombre se mantienen como vimos en una clase. Entonces, aquí yo les puse 4 interleuquinas que tienen importancia en esta comunicación intercelular entre células del sistema inmunitario, como la interleuquina 1, producida por los macrófagos y que va a activar a los linfocitos T maduros vírgenes. La interleuquina 2, producida por linfocitos T y que va a estimular a la maduración de más linfocitos T por una acción parácrina. Y la interleuquina 4, producida por los linfocitos T, que va a activar a los linfocitos B maduros vírgenes para que comiencen a madurar hacia plasmocitos. Entonces, por eso se las puse estas, ya que tienen esa función de activar, de comunicar. Ya llegó el antígeno. El macrófago con su interleuquina 1 le dice al linfocito T, CD4, ya llegó el antígeno, te lo entrego. La interleuquina 2 igual, es producida por el linfocito T CD4 que trae el antígeno y le dice a los linfocitos T maduros vírgenes, les estoy trayendo un antígeno. Entonces, ustedes saben que las interleuquinas son la voz de las células, son los intercomunicadores celulares. Aquí tenemos todo el resumen de lo que hemos hablado hoy día, que es la activación de un linfocito T. Se va a comenzar a activar un linfocito T cuando una célula presentadora de antígeno presente el antígeno en su complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 y migra al ganglio más cercano. Ahí se encuentra con un linfocito helper, TD4, y mediante la interleuquina 1 le dice, te traigo un antígeno, y le entrega el antígeno. Este linfocito T4 recibe al antígeno y él secreta interleuquina 1 al mismo tiempo que le indica al linfocito T maduro virgen, te entrego el antígeno, tenés que madurar. Y este linfocito T maduro virgen se va a transformar en linfocito T CD8 porque ya recibió al antígeno. Y este es el linfocito T citotóxico. ¿Qué va a hacer el linfocito T citotóxico? Sale del ganglio y migra a buscar al antígeno mediante, está en el intersticio buscando al antígeno, pero ¿a cuál antígeno? Al antígeno que está unido al complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 de la célula infectada de ese tejido. Quiere decir de que el linfocito T citotóxico busca gérmenes intracelulares de células que están invadidas y que están avisando que están invadidas, es decir, nocardias, ricketsias, mm, virus, gérmenes intracelulares, ¿ya? De acuerdo a la proliferación, va a haber proliferación de linfocitos T, CD4 y CD8. Estos CD8 son los que van a reconocer al antígeno.
y se llaman linfocitos T, CD8 citotóxicos o citolíticos. Bien, la activación de los linfocitos B, ¿cómo sucede? Esta imagen es muy parecida a esta, fíjense, porque la primera parte es la misma. Llega la célula presentadora de antígeno al ganglio más cercano, le presenta el antígeno al linfocito helper CD4 mediante la voz, o sea, la comunicación intercelular, que es la interleuquina 1, y le dice, te estoy trayendo el antígeno. El linfocito T, CD4, recibe el antígeno, lo entrega mediante la interleuquina 2 a un linfocito T maduro virgen, y mediante una interleuquina 4, estimula al linfocito B para que se transforme en linfocito B maduro efector, es decir, se transforme en una célula plasmática productora de inmunoglobulinas o anticuerpos. Y esta célula plasmática sale de ese ganglio y vía linfática sale a circular y va secretando inmunoglobulinas en el lugar del problema. Estas inmunoglobulinas ya sabemos que se van a unir al antígeno que lo posee el germen. Por eso es que no ataca células, porque aunque la célula tenga el antígeno en su complejo mayor de tipo 1, esta inmunoglobulina no reconoce ese tipo de antígeno, reconoce al antígeno en su forma natural, es decir, en la superficie del germen, ¿ya? Tanto linfocitos B, algunos se van a transformar en células quiescentes. Igual aquí, si bien no está, no lo puse, sabemos que también estas se van a transformar algunas en células quiescentes porque tenemos la memoria. El linfocito B tiene dos formas de activarse. Esta que acabamos de explicar, pero también existen linfocitos B maduros vírgenes que han estado en la zona del problema. Ahí han fagocitado unos cuantos gérmenes para extraerles rápidamente al antígeno. Y ellos pueden también presentarse como células presentadoras de antígeno y estimular a los linfocitos B maduros. ¿Ya? Bien. Hoy en día hay el sistema inmunitario cutáneo. Se ha estudiado mucho a las células de la piel y también se ha detectado que tienen actividad inmunitaria. Por eso se está llamando hoy en día sistema inmunitario cutáneo. Y lógicamente vamos a tener en piel los queratinocitos que tienen capacidad de producir citocinas y por tanto están incluidas dentro de este sistema inmunitario. A los melanocitos y a las células de Langerhans, que hoy en día se sabe que son células dendríticas inmaduras epidérmicas que capturan al antígeno y que luego migran a dermis por estímulos de citocinas proinflamatorias para la defensa. Además, en la parte cutánea, por eso se llama sistema inmunitario cutáneo, se han encontrado linfocitos T intraepiteliales. A raíz de eso, si bien el avance de información sobre este sistema inmunitario es pequeño, ya se conoce que las defensas a nivel de piel son múltiples. Y todas estas defensas se las está incluyendo al sistema inmunológico porque lógicamente, miren, las citocinas
son productos de intercomunicación entre células, pero que ya están avisando que el agente agresor está penetrando y por tanto se las ha incluido dentro del sistema inmunitario. Muy bien, hasta aquí terminamos la parte teórica. No vamos a avanzar práctica hoy día. El primer viernes, después de la feria, va a ser el examen final. El examen final yo les mandé ayer todos los temas que Primer parcial, ¿no, ingresan. doctora? Disculpe, Ah, el primer parcial. perdón, ya A no yo ser estoy que ya nos finalizando. apruebe a toditos con el final, doctora. Ay, chicos, saben que me equivoqué, si ustedes saben que es el primer parcial. Yo nomás que me equivoqué. Entonces, después todo el mundo va a decir, ay, ya, la doctora está finalizando. Pero es que ustedes, es un lapsus mío. Ya. Primer parcial, chicos. No, yo lo que dije fue que después, ¿qué? De la semana, la próxima semana es la semana de la feria. Entonces, el primer viernes después de la feria va a ser el primer parcial. Les mandé ayer yo los temas que estaban publicados más arriba por un alumno, ¿no es cierto? Pero ya anoche recibí, usted dijo que el complemento, ¿qué tema no entraba? Complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no ve? Ya me pusieron eso. Entonces, yo lo mandé ese porque estaba puesto más arriba por algún alumno, alguno de sus compañeros. Entonces quedamos en que complejo mayor de histocompatibilidad no iba a entrar al parcial, entonces no entra, ¿ya? Hola, Ok, doctora, está entendido. ya, perfecto. Esta semana que les vaya muy bien en la feria. Pero lo que les iba a decir que después del examen final vamos a avanzar práctica. La práctica que toca es diagnóstico serológico de Chagas. Existen los grupos de trabajo de investigación con su tema Chagas, ¿no es cierto? Ya repartí los temas. Sí, Ya. sí, Entonces, doctora, correcto. entonces el grupo 1 y el grupo 2 de Chagas van a presentar ese tema el próximo viernes, el primer viernes después de la feria científica. ¿Ya? Por lo tanto, después del examen, pasamos la práctica. Entonces queda clarísimo de que tienen que preparar el tema de Chagas, tanto el grupo 1 como el grupo 2, para su exposición. Aprovechando esa exposición, yo les voy a calificar a esos alumnos ya sobre los 10 puntos de su trabajo de investigación ese día. Así voy calificando de a poco todos los 10 puntos de investigación que tiene la universidad. ¿Ya? Eso sería todo. Nos vemos en 2 viernes. Hasta luego. Gracias, doctora, que le vaya Hasta luego, bien. doctora. Chao, gracias, hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Chao, hasta luego.